del el Club Deportivo Nacional, sabemos que hay algunos problemas todavía con el Cumbayá, y bueno, Barcelona Sporting Club, y antes de empezar justamente con Barcelona, que es las elecciones que se aproximan, eh, porque sabemos que el Nacional ya se saneó y ya tiene elecciones, tiene su nuevo presidente. ¿Cuál es la génesis, Celso, de estos inconvenientes? ¿Es que los departamentos jurídicos de los clubes se descuidaron con lo de la ley del deporte? ¿Es que no hubo una actualización? ¿Cuál crees tú que es la génesis de estos inconvenientes que hay? A ver, Andrés, yo creo que es un cúmulo de varias cosas, quizá responsabilidad de lado y lado. Uno que está del lado de los clubes puede entender que la ley del deporte, la verdad es que es muy restrictiva y muy compleja en el tema de un proceso eleccionario dentro de un club deportivo. La ley del deporte te pide que el proceso eleccionario sea llevado a cabo 3 meses antes de que la directiva saliente termine sus funciones, por ejemplo. Pero hay ciertos requisitos también que la ley del deporte te impone a los clubes que es muy difícil cumplir. Por ejemplo, te pide que la convocatoria a los socios, que tú presentes que hiciste una convocatoria personal a los socios o que esa convocatoria le haces llegar a los socios vía correo electrónico. Entonces, imagínate si un club tiene 11.000 socios. Significa que tiene que tener 11.000 correos electrónicos para dar a conocer la convocatoria y si uno de esos 11.000 no recibió la convocatoria, entonces te pueden echar abajo un proceso eleccionario. Si es que no tienes los correos electrónicos de 1.000 socios, tienes que buscarles de esos 1.000 socios para hacerles llegar una convocatoria escrita para velar por el buen cumplimiento del proceso eleccionario. Entonces, en realidad yo creo que hay culpa de todos. La verdad es que para mí la ley es muy restrictiva sobre el tema de los directorios de clubes que son completamente privados. Es decir, no encuentro yo el sentido de por qué la ley del deporte tiene periodos tan amplios, tiene requisitos tan formales como hacerle llegar la convocatoria al socio. Tienes que presentar hasta el último documento suscrito con fiel copia del original del secretario cuando son temas privados. Cuando tú, por ejemplo, en una compañía puedes cambiar de un representante legal y en 3, 4 días tienes ya el aval de un representante legal. En cambio, en los clubes, yo siempre digo que tienen un poco hasta más controles que un banco en realidad. Por otro lado, viene, no sé si decirlo, la responsabilidad de los abogados de los clubes. Podría decir que hay responsabilidad de todos, incluso mía, porque al final, como yo también soy abogado de algunos clubes y dos de mis clientes están en proceso eleccionario, entonces podría decir que también es responsabilidad mía. Pero, por ejemplo, tú dices, jugando un poco la lógica, ¿por qué el tema de Deportivo Quito se cayó? Y lo voy a poner un ejemplo. Se cayó por una simple razón. Deportivo Quito, la directiva de Deportivo Quito terminaba funciones un miércoles y se decidió hacer la convocatoria o las elecciones en un sábado. ¿Por qué se decidió hacer sábado? Porque la gente va, porque entre semana no va la gente, porque es mejor para la gente ir a votar un sábado que un miércoles. Y por esa razón el Ministerio del Deporte dijo no. El sábado ya no estabas en funciones, todo lo que pasó del miércoles en adelante es nulo, no te voy a reconocer. Cuando tú dices es un tema privado, es un club privado, los socios ya se pronunciaron sobre una lista. ¿Por qué lo pones tantos problemas? Y claro, ahí viene también un poco la interpretación que le da el Ministerio del Deporte al reglamento y a la ley. Entonces, el ministerio tiene una interpretación, tú como abogado tienes otra interpretación y ahí vienen un montón de problemas. ¿Qué es lo que pasa con el tema de Barcelona, por ejemplo? En Barcelona todo comienza con un tribunal electoral que descalifica a dos de los tres postulantes por decir que no podían ser miembros porque no cumplían los requisitos de la ley, cuando en realidad si tú lees la ley no tienen ningún impedimento para hacerlo, por ejemplo. Y después viene un proceso eleccionario que, claro, en Barcelona te dicen, esta persona, según el estatuto, si no hay más rivales, uno solo yo vengo y le posesiono, y el ministerio te dice, no, tú tienes que tener una asamblea general de elecciones. Y claro, dices, oye, pero ¿para qué quieres una asamblea general si mi estatuto me dice que si solo queda uno, yo lo tengo que posicionar indistintamente? Y claro, ahí viene una discrepancia de que, bueno, entonces, si tú como ministerio me aprobaste el estatuto y tú como ministerio me estás diciendo que el estatuto no vale, entonces ¿en qué jugamos? Entonces, quizá, ojalá esto sirva. Yo he hablado un par de veces con el asesor del ministro, incluso con el ministro alguna vez, y todos coincidimos en que la ley y el reglamento se tiene que reformar, porque no solo por los procesos eleccionarios, porque una vez que entra toda revisión en un proceso eleccionario,
dura 2, 3 meses el proceso de revisión dentro del Ministerio del Deporte. Y un club deportivo profesional no se puede tener el lujo de no tener representante legal 2 o 3 meses. Nos pasó recién con un club de la Serie B que llevamos casi 2 meses y medio sin representación legal porque el ministerio está abaratado o tiene un montón de procesos administrativos y no puede desarrollar tanto el tema electoral. Entonces, es lo que yo digo, tampoco los clubes pueden ir al ritmo del ministerio. Y claro, el ministerio un poco coincide y dice, ojalá en un futuro se pueda reformar la ley, se pueda reformar el reglamento y hacer que estos procesos eleccionarios sean más livianos. Es decir, que también sí, o sea, hay la responsabilidad de las dos partes. En este caso que justo topabas del caso de Barcelona, que sí, y yo te he escuchado en algunos medios también, que decías que sí, que básicamente no había impedimentos en la primera convocatoria de elecciones para que el señor Alfaro Moreno y el señor Verduga compitan en la lida electoral. Pero claro, ahí había las diferencias con el ministerio y demás. ¿Por qué se puede sujetar a interpretaciones y no se puede ser un poco flexible y decir, bueno, en ese momento, digamos así, no poniendo un supuesto, sí, Alfaro Moreno y Verduga van a las elecciones o después lo que sucedió, hubo una sola lista que se calificó y es la única lista por el estatuto, como tú decías, ¿por qué no se puede ser flexible y decir, bueno, sí, pasemos de estas veces? Yo creo que el ministerio no es flexible porque si pasa una, van a pasar a todas. Mm, Entonces, claro, pero la interpretación que le da el ministerio yo tampoco coincido. Mira lo que te dice la ley. La ley te dice que una persona puede ocupar el mismo cargo 2 veces. Si tú quieres postular para el mismo cargo una tercera vez, tienes que tener un intervalo de un periodo. Eso es lo que te dice la ley. ujú, Y el reglamento de la ley te viene a interpretar ese artículo y te dice que esa prohibición aplica solamente para el presidente y el vicepresidente. De tal manera que, te voy a poner un ejemplo. Si yo en un primer periodo fui vocal, vocal primero, en un segundo periodo fui secretario, yo en un tercer periodo puedo ser presidente, porque no me estoy candidatizando al mismo cargo, pero el Ministerio del Deporte tiene el criterio de que no, 2 periodos, no importa el cargo, no puedes más. Y uno le dice, oye, ¿dónde está eso en la ley? Porque la interpretación que tú le estás dando y en derecho público no puedes interpretar extensivamente la ley. ¿Dónde está eso en la ley? Y te vienen un montón de problemas en el ministerio de que no, la verdad es mi criterio, si no te gusta, te voy a rechazar el trámite y claro, lo que tú quieres es que camine el trámite. Eso nos está pasando ahora con un club también. Tienen 2 personas que ellos pasaron un proceso de revisión interna a través del Tribunal Electoral. Se confirmó de que el primero fue un vocal, luego fue un secretario, después otro fue un vicepresidente, después fue un vocal y ahora se postulan para otros cargos diferentes. La asamblea los elige. La asamblea por unanimidad los elige y luego viene el ministerio te dice, no, yo tengo la interpretación de que simplemente no pueden ser dos, no pueden ser tres consecutivos, tienen que ser dos, pero la ley dice otra cosa. Eso básicamente pasó con el Tribunal Electoral de Barcelona. Alfaro Moreno me parece que fue vicepresidente con Ceballos. Ceballos, sí. Después vino él como No las presidente elecciones y y se... él podía reelegirse. Exacto, él podía reelegirse un tercer periodo para ser vicepresidente, perdón, porque no había en ninguno de los dos sido el mismo. Y Verduga, peor. Verduga creo que fue secretario en el uno, luego creo que fue vocal en el otro, y ahora quería ser presidente y tampoco lo pidieron. Entonces, en el tema de Barcelona, yo creo que desde ahí viene el problema, de un tribunal electoral que interpreta, quizá, no sé si decirlo a conveniencia, pero que interpreta muy escueta la ley y los descalifica. Eso obliga a reformar una de las listas, no presentaron o al menos no calificaron a la otra, y claro, da el hecho de que solo que termina una lista y ellos aplicando su estatuto, entonces validan a la lista. Y ahí viene el problema de que el ministerio dice, no, oye, pero yo te pido que sea una asamblea general de elecciones. Sí, pero mi estatuto dice, o sea, mi estatuto dice algo contrario y aquí es un tema autónomo. ¿Dónde queda la autonomía de las organizaciones deportivas? ¿Dónde queda ese poder, entre comillas, que tiene el fútbol profesional, que es un poco intocable? Entonces, claro, ahí ya incluso vienen juegos políticos que terminan afectando todo en realidad, que es Sí, hasta donde correcto, hoy sí, estamos, que en realidad uno ve que era una bola de nieve, o sea, una bola de nieve ya grande, y hoy vemos ahora y dices, no, pues esa bola de nieve va a ser una avalancha, o sea, en vez de ayudar, creo que empeoraron.
Sí, a la final eso termina siendo, ¿no? No, no creo que solo en el caso de Barcelona, sino en varios casos de los clubes. Y aquí un paréntesis, es decir, el candidato Verduga sí podría ser parte de esta ley electoral, si es que él quisiera, si es que se hubiera inscrito. O sea, si tú le preguntas a Celso Vázquez y Celso Vázquez te responde, yo te digo que sí. O sea, Celso Vázquez con la ley en mano y la interpretación de Celso Vázquez te digo que sí. Si le preguntas al ministerio te va a decir que no. Y en el caso, pues, este tribunal, y hablando un poco del tribunal electoral que pasó de Barcelona y que sigue siendo el actual, ¿no? Que fue, no sé si ratificado o volvieron a ponerlo, ese tribunal dice que se ampara porque preguntó en la Procuraduría General del Estado y la Procuraduría fue la que le dijo qué es lo que tenía que hacer, básicamente. No, a ver, lo que pasa con la Procuraduría, quien le pregunta es del ministerio en realidad, porque claro, ahí hay un montón de interpretaciones y se crea un caos. Entonces el ministerio dice, oye, ve, voy a lavar las manos, le pregunto a la Procuraduría General del Estado. Imagínate, Procuraduría General del Estado, que es el abogado del Estado que tiene que estar enfocado en un montón de juicios del Estado, le preguntas, oye, ¿cómo aplico este artículo de la ley y el reglamento en un club profesional de fútbol? Entonces la Procuraduría diría, oye, eso no me preguntes, ¿no? Claro. Pero bueno. La Procuraduría le responde diciendo, verás, vamos a aplicar jerárquicamente lo que establece la Constitución. La Constitución te dice que primero prevalece la ley, después de la ley prevalece el reglamento y el estatuto viene debajo del reglamento. Entonces, si es que hay contrariedad entre las disposiciones de estas tres, tú tienes que hacer prevalecer la ley. Así de simple. Con esa instrucción que da la Procuraduría, que en realidad es satisfactoria para los candidatos de Barcelona, el tribunal hace todo lo contrario. Es decir, yo tengo una interpretación de la Procuraduría que me dice, primero tienes que aplicar la ley. Si es que hay una contrariedad, aplica la ley. Si el reglamento contraría a la ley, que no es el caso, Olvídate. igual tienes que aplicar la ley. Y aplicaron el estatuto. Entonces es un tema complicado y ahora está donde está Barcelona. Y ahí en ese caso, vimos bueno, esto de los representantes legales temporales que pone la Federación Ecuatoriana de Fútbol, pero los pone porque el ministerio no permite que califiquen las listas, digamos, elegidas, ¿no? Entonces el ministerio, y me corrige si es que me equivoco, le dice a la Federación Ecuatoriana, que es la encargada de estos clubes, digamos, que designe un interventor, y ese interventor es el que funge de presidente o de director en cada club. Claro, a ver, teníamos aquí un vacío legal que, bueno, Nacional fue el primero, el conejillo de Indias, que en realidad había un vacío legal. ¿Qué pasa cuando un club profesional no tiene directivo? No había, o sea, la ley no te dice nada, el reglamento de la FEB, el estatuto de la FEB no te dice absolutamente nada. Ojo, que los estatutos de los clubes sí contemplaban. Te pongo el caso de Cumbayá. Ujú. El estatuto del Cumbayá decía, si es que llegare a faltar la directiva, los socios se pueden autoconvocar y subsanar eso eligiendo una nueva directiva. Y eso está en el estatuto, pero ahí sí no valió nada. Entonces, claro, era un vacío porque nunca había sucedido algo así, porque recordemos, el reglamento a la ley del deporte que se aplica es del 2020 y del 2020 acá casi ningún club realizó elecciones. Claro. Entonces, todos coinciden en este plazo que en realidad hay un montón de vacíos legales y que ni el ministerio ni la federación pueden solventar. ¿Qué fue lo que pasó? Como se dieron cuenta que había un vacío legal, como se dieron cuenta que los clubes estaban botados a la deriva, el ministerio crea un acuerdo ministerial y le dice, oye, mira, como el deporte profesional y sobre todo el fútbol tiene sus especificidades y la ley establece que sobre todo el fútbol es autónomo y se basa sobre la FEP y sobre los estatutos de Conmebol y la FIFA, vamos a hacer que la FEP sea la que arregle. Entonces hacen un estatuto y le dicen, oigan, señores de la FEP, ustedes son los que van a arreglar si es que un club suyo no puede tener directiva. Perfecto, le trasladan esa responsabilidad a la FEP. La FEP se demoró años en sacar un reglamento. Cuando saca el reglamento a la FEP saca un reglamento diciendo, muchachos, si es que ustedes están en este proceso de acefalía, en este estado de acefalía, es decir, que no tienen representante legal, pues, nosotros les ponemos un representante legal provisional con algunas funciones específicas. ¿Cuáles son esas funciones específicas? Primero, depurar el padrón o definir el padrón, llamar a convocatoria de elecciones y básicamente aquí la tercera es porque de ley te toca administrar el club, pero administrar así nomás, o sea, Temporalmente cuidado, y tienes que cosas así, no administrar pagar la luz, el con agua, pinzas. dos, tres jugadores, lo que sea. Exacto, nada más, o sea, nada más, no puedes venir. Entonces, claro, viene un primer representante legal y dice, ¿y ahora cómo hago, no? Entonces, claro, lo primero es, oye, primero lee el estatuto del club, lo que pasó en el Nacional. En el Nacional el estatuto del club decía que el tribunal electoral tiene que ser nombrado por la asamblea. Perfecto, llamaron a una asamblea,
determinar un tribunal electoral y de ahí para adelante. ¿Qué es lo que dice en el Cumbayá? En el Cumbayá no dice un tribunal electoral, en el Cumbayá dice que los propios socios son los que subsanan, entonces ahí sí ya no vale el estatuto, por ejemplo. Entonces ahí están rompiéndose la cabeza a ver cómo Claro, hace. porque es ¿Qué el es que lo más tiempo ha tenido la intervención, ¿ah? Claro, y se les va a terminar, la otra semana se le termina la intervención y ojo que ni el acuerdo ministerial, ni el reglamento de la FED prevén que se pueda aplazar el plazo. O sea, dicen plazo máximo de 90 días, no te establecen la posibilidad de prorrogarse. Y verás, y lo que va a pasar en el Cumbayá es eso, que se va a prorrogar porque están partiéndose la cabeza para ver cómo hace. En el Quito, por ejemplo, en el Deportivo Quito te dice el estatuto que el directorio es el que establece el tribunal electoral. Como no hay directorio, ¿quién va a establecer? Entonces, claro, ahí dicen, no, nos llama a una asamblea. Oye, pero eso no dice el estatuto. Y en Barcelona dice que siempre tiene que haber un tribunal electoral, que en mi concepto debería ser elegido por la asamblea y no debería ser el que causó todo el problema. Pero los señores Claro. ya sacaron un tuit diciendo, bueno, nos instalamos, ya nos llamaron. Entonces, como que, espera, o sea, ¿qué dice el representante legal provisional? O sea, ¿y qué dice la FED? Porque la FED no sé si va a sí, avalar el hecho de que el tribunal electoral que causó todo el problema sea el mismo que ahora participe en estas elecciones. Pero el Entonces, representante legal ahí es, temporal es avalado por la FEB. Entonces, sí. según ese tuit que es el que dices que se proclamaron, digamos, estos señores, ellos dicen que debido al exhorto del representante legal temporal es que ellos toman la posesión del tribunal electoral y ellos son quienes acaban de calificar bueno, las tres listas que se presentaron, calificaron dos y las elecciones son ya el 8 de mayo. Claro, ahí yo veo problemas en realidad, porque claro, el tribunal, a ver, el representante legal provisional lo que tenía que hacer era convocar a una asamblea y que la asamblea designe el tribunal electoral. Porque ahorita, por ejemplo, si un socio dice, oye, pero si yo ni les he elegido a estos señores del tribunal electoral, y ellos solitos se proclaman. Entonces, lo ideal hubiera sido que el representante legal provisional llame a una asamblea, que esta asamblea sea la que nombre un tribunal electoral, el tribunal electoral luego califica las posturas y después viene una asamblea general de elecciones. Pero claro, aparentemente hay un exhorto del representante legal provisional. Aquí te voy a decir algo, el representante legal provisional de ninguno de los cuatro clubes que están intervenidos o estuvieron intervenidos no mueve un dedo sin el aval de la FED. O sea, todo lo que llega a pasar, absolutamente todo lo que llega a pasar, es porque la FEP le dio el visto bueno, le dio luz verde. Entonces, no es pues que el representante legal profesional se inventa. Primero siempre le consulta a la FEP le da luz verde y así pasó en el Nacional, así pasa en el Quito, así pasa en el Cumbayá y estoy seguro que así pasa en Barcelona. Entonces, si es que algo sale mal, no le van a echar toda la culpa al representante legal provisional. La culpa también tiene el que dio luz verde para que eso se caiga. Que también que es la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Hacia veces diga que no. Exactamente. Por eso, no sé si la anterior semana el ministerio saca un comunicado, claro, cuando ya comenzó a ver esto en redes sociales de Barcelona, y el ministerio saca un comunicado diciendo, oigan, ojo, que hacemos un llamado a la FEF y al representante legal profesional para que todo el proceso se ajuste a lo que establece la ley, el reglamento y los estatutos. Porque el ministerio no es pues tonto, no es que nació ayer. El ministerio sabe que todo lo que sucede, sucede con el aval de la FEF. Así de simple. Y entonces, claro, cuando sale este comunicado del ministerio diciendo eso, ahí justamente es que el representante legal Exacto. provisional exhorta a estos caballeros y ellos toman nuevamente la posesión del tribunal. Ahora una consulta ahí. Si ese tribunal ya había renunciado, está ok que vuelvan a tomar la posesión. Para mí no, porque quien tendría que designarlos o es el directorio o es la asamblea. Al no tener directorio, lo ideal sería asamblea. Mira lo que pasa, te voy a poner una comparación, lo que pasa en el Quito, por ejemplo. En el Quito el estatuto te dice que el tribunal electoral tiene que ser designado por el directorio. ¿Cuál fue la consulta que el representante legal provisional hizo a la FEF? Oye, ¿puedo yo designar el tribunal electoral o puedo yo utilizar el último tribunal electoral de las últimas elecciones? Y la FEF le dijo no. Nuestra recomendación es que, a pesar que el estatuto no lo diga, la asamblea de socios sea quien designe el tribunal electoral. Eso pasó en el Quito. ¿Y por qué en el Barcelona es diferente? O sea, ¿por qué en Barcelona es diferente? Porque en Barcelona debería ser igual. Si es que no hay directorio y no le permiten al representante legal temporal designar un tribunal electoral, llamen a una asamblea. Entonces, vas viendo cómo se definen esos criterios que al final tú no llegas a entender.
Claro, y eso es lo que puede traer nulidad, me imagino, puede traer impugnaciones a la larga cuando ya se elijan a las dignidades, ¿no? Exacto, porque al final el derecho de impugnar siempre va a estar. O sea, es decir, se lleva a cabo el proceso eleccionario y tú tienes 3 días para impugnar. Si se impugna, se tiene que resolver internamente, pero es más complicación en el ministerio. Y claro, supongamos que no se impugna. Esto llega al ministerio y el ministerio tiene que volver a revisar si todo se hizo bien. Y en el ministerio también puede recibir las quejas de los socios si se hizo bien o no se hizo bien. Entonces, en el tema del Nacional, yo creo que estuvo cerquita de no recalificarse la directiva, porque Lucía Vallecilla presentó una impugnación, presentó una queja, hasta creo que la cansaron, que Vallecilla dijo, ya no quiero más, me cansé, gracias. Creo que esa fue la estrategia. Hay que ver qué pasa en el Cumbayá, y hay que ver qué pasa en el Quito, y hay que ver qué pasa en Barcelona, porque claro, una cosa es que el Nacional ya salió, pero luego hay que ver estos tres clubes si es que van a haber impugnaciones. ¿Quién resuelve esas impugnaciones? Y si es que en la fase del ministerio, el ministerio o el club o el representante legal va a tener la fuerza para que el ministerio le apoye. En el nacional, por ejemplo, cuando ya terminó el proceso electoral, quien dio el respaldo al representante legal provisional fue la FED y en el ministerio. Es decir, en el ministerio ellos respaldaron la gestión de Fred Larrategui y por eso registran la directiva de Marco Pasos. Hay que ver si actúan de la misma manera con los tres clubes que están en la misma situación. Claro, y entonces aquí vemos también que la Federación Ecuatoriana de Fútbol juega un papel importantísimo. Sumamente importante, ya te digo. De los cuatro casos, el representante legal profesional no mueve un dedo si no tiene el aval de la FEF. En tema de socios, en tema de convocatoria, en tema de pagos, o sea, absolutamente todo. Por ejemplo, en el tema del Cumbayá. En el Cumbayá van casi un mes y un poco más tratando de depurar el padrón electoral. Hasta ahora no lo pueden hacer, están ahí un montón haciendo como que revisión con peritos, creo que están haciendo reconocimiento de firmas y rúbricas, también si las firmas son falsificadas, van 2 meses en eso. Pero el representante legal profesional no mueve un dedo si es que la federación no le autoriza o no le da luz verde a hacer algo. Entonces, aquí la federación no es que se deslinda mucho y la federación tiene mucha responsabilidad sobre lo que pasa en los clubes. Y ahora en este caso, por ejemplo, que no habíamos visto esto en el Nacional, no sé cómo estará el Cumbayá, un poco el Deportivo Quito sí, pero por ejemplo, Barcelona tiene su representante legal provisional, pero vemos que hay contrataciones de jugadores, que por ejemplo, que quienes viajan a los partidos de Copa Libertadores, a la Liga Pro, quienes contratan técnicos nuevos, quienes deciden este tipo de cosas, eh, son la lista ganadora, digamos, o socios, etcétera, etcétera. Estas figuras, estas personas que están apareciendo ahí, ¿cumplen procedimientos legales o están avalados justamente por el representante legal provisional para que el club, como tú decías, el representante legal provisional administra así nomás, pero estos otros socios o estos ganadores de las elecciones anteriores, como haya sido, están avalados o tienen algún, no sé, o están legalmente cubiertos, o Reconocimiento. un reconocimiento para que puedan seguir con las acciones a favor del club. O sea, a ver, por la experiencia que yo he tenido en 3 clubes de los 4. El representante legal provisional, cuando llega un poco a ciegas. O sea, en realidad llega a ciegas a ver qué hay. Claro, claro, claro. Y siempre hay un equipo de trabajo que a la larga está relacionado con el club, que sí es el que va encaminando un poco al representante legal profesional. Por ejemplo, en el Nacional, el equipo de trabajo fue el de Marco Pasos, que un poco le fue direccionando, aunque parece que ahí van a haber dos candidatos con el doctor Andrade. En el Cumbayá, por ejemplo, todo el aparataje administrativo del Cumbayá, que se mantuvo con la anterior directiva, sigue trabajando con el Con representante él. legal profesional, es decir, él no puede hacer eso. En el Quito, el equipo de trabajo es la directiva que ganó y que no le Elegida, desconcierto. Y en digamos, sí. Barcelona funciona igual, pero es que, claro, por ejemplo, no son clubes barriales en los que dices, chale, contrato a Celso Vázquez y le pago por partido $10. Son clubes con presupuestos altos. Barcelona tiene un presupuesto de más de 20 millones. Entonces, si tú eres Barcelona, no te puedes dar el lujo de que venga una persona a no poner las manos en el fuego porque el representante legal, si bien es cierto, puede contratar jugadores, pero claro, él va a tener responsabilidad sobre qué jugadores contrata. Claro. Y si le contrata a Celso Vázquez, que no ha jugado profesionalmente y le va a pagar $50,000 mensuales, y termino yo haciendo 10 autogoles porque soy malísimo, le van a caer al representante legal provisional. Entonces,
no está mal que tengan equipos de trabajo. O sea, porque yo digo, es como su equipo de trabajo de un poco administrar y darle movimiento al club. El problema está cuando las fotos del equipo de trabajo te superan en jerarquía. O sea, te hacen de menos. Te dicen, ya, eres el representante legal profesional, pero quita, yo voy a hablar. Como permiso. Sí, sí, yo sé que eres el representante que firma, pero permiso, yo soy el que doy la cara. Ahí es como causa ruido. Porque en realidad ahí lo que estás diciendo, bueno, ¿que es el títere o es pues el que manda? O sea, o es el que firma. Claro, Y claro, ahí tienes razón. es, claro, entonces, por ejemplo, en el tema del Nacional Cumbayá y el Quito sí se ha venido cumpliendo eso, es decir, la voz de mando Sí, oficial. sí, y en todos los medios quien saliera, la Reategui o los que están ahí ahora interviniendo, ¿no? Ahora Bonifaz, exacto, ahora Bonifaz. Bonifaz, ahora está Esteban Ortiz, que en realidad les entrevistan y ellos son los que exponen. Pero yo hasta ahora no, discúlpame, no he visto una entrevista del representante legal provisional de Barcelona. Sí, por O sea, supuesto. ni siquiera le identifico físicamente, o sea, no sé quién es. Entonces, claro, el otro es ese, o sea, es decir, bueno, también vamos a cuidar las formas, es decir, muchachos, sabemos que estamos en esto, sabemos que es un tema político, pero bueno, cuidemos las formas. Y ahí también debería estar la fe para decir, oigan, cuidemos las formas. No hay. Claro, claro, claro que sí, y de acuerdo con eso. Entonces, hablando de esto, porque había voces que decían, bueno, los clubes, tienen que reformar sus estatutos para cumplir con los procesos electorales, pero básicamente no es así, es que tiene que haber un trabajo conjunto entre el ministerio, entre los clubes, si la federación también ya está metida en esto, pues la federación, para que esto se ponga en línea y que pueda seguir el curso pacífico de estas cosas. Por ejemplo, porque equipos que también tienen bastantes socios. Por ejemplo, Liga Deportiva Universitaria no tuvo el problema el año anterior, o el Club Sport de Melé que tuvo problemas al principio, pero los pudo sanear correctamente, o el Independiente del Valle que también renovó directiva. ¿Por qué esos clubes no tienen estos inconvenientes y estos otros sí? A ver, yo te diría, quizá por la época. Porque te diría, no es necesariamente que los clubes tengan al día su estatuto, que haya reformado su estatuto. El Deportivo Quito tiene su estatuto al día, como dice la ley, como dice el reglamento, y aún así no le pasaron, por ejemplo. Entonces no te garantiza nada tener un estatuto actualizado. Punto número uno. Punto número dos, ¿por qué en el caso de Melec, en el caso de Liga pasó? En el caso de Melec es diferente, porque el caso de Melec se aplazó tanto por acciones extraordinarias de protección, por acciones de protección, pero acciones constitucionales que cuando llegaron a hacer las elecciones ya no había directiva. O sea, ya el plazo había terminado. Es exactamente lo mismo que pasó en el Quito y a Emelec le dieron chance. Entonces, yo creo que llega un momento con el Nacional que ahí explota una bomba y que el ministerio dice, aquí tengo, no puedo, si ya no le dejé pasar a uno, no le puedo dejar pasar a otros. En Liga no sé cómo se hizo en realidad. Y en Independiente tiene el pin de hacer todo perfecto y hacer todo súper bien hecho. Entonces en Independiente estoy casi seguro que se hizo a lo que dice la ley, blindándose muy bien, consultando al ministerio y también pesa el nombre Independiente del Valle, así que no le vamos a molestar al campeón de la Sudamericana, pásale. Igual con Liga, igual con Emelec, pero llega un punto en el Nacional que estalla esa bomba y de ahí comienzan todos los clubes a caer un poco en cascada diciendo no le pase al Nacional, no te puedo pasar a ti. Básicamente. Claro, eso es así. Y ¿cómo se debe proceder entonces para que ahora los procesos puedan estar bien, para que puedan estar perfectos y que no, que los clubes no tengan estos problemas? Porque como tú lo has dicho, los clubes profesionales de fútbol no pueden tener todo este malestar, digamos, administrativo, estas acefalías, porque sí, porque inciden en el transcurso de sus campeonatos y porque sí, se tienen que manejar de otra manera. Ahí mi recomendación es, primero, la convocatoria haz lo más lejos posible a la terminación del periodo. Si el periodo termina el 31 de enero, haz la convocatoria, ya haz la asamblea en noviembre, en junio, blíndate de cualquier manera, porque si tú lo haces la primera semana de enero o faltando 15 días, ya hay una observación del ministerio y el ministerio dice, y respóndame, ¿por qué no hizo la convocatoria y no hizo la asamblea 3 meses antes? Oiga, señor, porque estaba en competencia y usted sabe lo que es una competencia de un club deportivo profesional. Ah, sí, pero la ley dice algo diferente. Entonces, ya, haz todo lo posible para hacerlo antes. Ahora, debes de tener lo que te diga el estatuto. Si tienes un tribunal electoral, define bien el tribunal. Todo, la convocatoria, trate de hacer toda la convocatoria a través de forma física, de forma electrónica. Si no logras conseguir a un socio, haz una declaración juramentada de que le buscaste al señor y no asomó, pero trata de deslindar responsabilidad del club.
Y de ahí sí haz todo lo más, incluso yo hasta llegó un momento de grabar una asamblea, o sea, de una asamblea, grabarla, cómo iban las personas y votaban para yo enseñarle al ministerio de que se realizó la asamblea, de que los socios votaron, o sea, para que me crean, porque aquí no es el principio de buena fe ni de presunción de legitimidad, aquí es el principio de que todo hiciste mal y que todo está mal y que me estás mintiendo. No. Entonces le tienes que decir, oye, no, no te estoy mintiendo, créeme, aquí está. Entonces, en realidad es, sí, y llegan a ser bastante estresantes los procesos eleccionarios porque por una cosa pequeña se te puede caer. Entonces, claro, lo mejor es hacerlo el tiempo lo más antes posible, tener un tribunal electoral, que no haya mucho conflicto entre socios, eso ayuda muchísimo, que no haya conflicto entre socios porque todos se ponen de acuerdo, no hay disputas dentro del club, no hay disputas por el club, entonces eso ayuda. Si hay algo de disputa, te va a complicar, creo que ahí tienes que salvarte lo más posible que puedas, pero en realidad, yo te digo, y por experiencia, una vez, hace no mucho tiempo, hace 3 meses, yo ya sabíamos todo de Barcelona, todo lo del kit y todo, y viene un equipo de la B y tiene un proceso eleccionario. Te juro que traté de hacerlo lo más perfecto posible, o sea, cuidando la coma, cuidando todo. Llegó al ministerio, aún así me hicieron observaciones. O sea, aún así me hicieron observaciones y era como que, ya, no puedo, creo que eran observaciones sencillas, pero aún así. Entonces es como que no puede haber, yo te digo, no hay trámite perfecto, lo que tratas de hacer es cometer los errores, la menor cantidad de errores que puedas para que no tengas tantos problemas. Bien, bueno, para ir finalizando, la ley del deporte, entonces, debería en algún momento modificarse. Y una pregunta final, los clubes de fútbol que compran los cupos en la Serie B, como por ejemplo, como va a ser Barcelona, ¿son autónomos o tienen la misma directiva que el cuadro principal o tienen que ser clubes diferentes? O sea, te refieres a las filiales. A las filiales, sí. Ya, vamos por el primer punto. A ver, yo creo, en realidad yo creo que la ley del deporte tiene que reformarse no solo para el deporte profesional, sino para un montón de cosas. La ley del deporte, la última ley del deporte del 2010, cuando se reformó, politizó mucho al deporte, sobre todo al deporte profesional. Si tú ves cómo está constituido una federación provincial, tienes al Estado metido ahí, tienes un representante del Estado, un representante del Ministerio de Salud, un representante del Ministerio del Deporte, un representante de los futbolistas, de los deportistas, un representante del equipo autónomo. O sea, está politizado. Tienes que cambiar la ley del deporte para un poco limpiar de política y sobre todo para rescatar el deporte estudiantil, el deporte colegial, el universitario y el deporte aficionado. O sea, lo que antes era el deporte, el básquet y esas cosas, ahora la ley la mató. Pero bueno, ahora, en el tema de las filiales. La filial en realidad es un club completamente diferente, con una directiva completamente diferente. Lo único que existe entre el club A y el club B es un convenio firmado entre los dos que le dice, oye, firmemos un convenio de filial para intercambiar jugadores, para que tus jugadores puedan pasar a mí, mis jugadores puedan pasar a ti, para que tú puedas entrenar, para que tú puedas tener mayor competencia. Eso es todo el tema de filial. Pero de ahí son dos clubes completamente diferentes, con dos directivas completamente diferentes. A tal punto que si se quiere, se puede terminar el convenio de filialidad, el club B termina jugando donde termina jugando. O sea, hay ciertas particularidades en el tema de la filial. Por ejemplo, la filial no puede ascender. Ah, claro, sí. Entonces tú tienes a la filial, o sea, si tú eres un club de primera A y tienes una filial en la segunda categoría, que para nosotros es la tercera, sí puede ascender a la B. Pero en la B se quedó. O sea, se quedó. Si tú como filial, tú eres el superior de la filial, desciendes, inmediatamente se aplica el descenso de la filial, por más de que haya terminado primero en la B, por ejemplo. Entonces, es más un convenio entre dos clubes para generar talento, para formar jugadores, para que los jugadores se traspasen, para tener mayor competencia con los jugadores, pero no es como en México, por ejemplo. En México no son filiales, pero son equipos que pertenecen al mismo grupo económico que participan Ujú. todos en la primera liga. En Ecuador no, en Ecuador si eres filial, siempre vas a estar una categoría abajo de tu superior y siempre vas a ser un club autónomo, con una directiva autónoma, con unos contratos autónomos, con una contabilidad autónoma, o sea, absolutamente diferentes. Perfecto, Celso. Quiero agradecerte por haber estado con nosotros en honor al tiempo, en honor al tiempo tuyo y a toda la gente que nos ve. Gracias por estar aquí en Falso Nuevo. El doctor Celso Vázquez, voz autorizada en legislación deportiva. Seguimos. Muchas gracias a ti, Andrés. Un abrazo.